Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. La clase de hoy tiene que ver con el estudio de fuerzas de rozamiento. En particular vamos a determinar el coeficiente de rozamiento estático en una experiencia de un sistema con un plano inclinado. Bueno, en la página de la materia están las actividades. Ahí, como siempre les ponemos, más o menos pueden optar por ir siguiendo la idea de cómo se determina el coeficiente de rozamiento, cómo lo vamos a expresar, qué les vamos a pedir. Es como una guía fácil y rápida para poder hacer la experiencia. Y esta clase, esto es importante porque lo que van a ver en esta clase es una especie de resumen de aplicar las cosas que ya vieron hasta ahora. ¿Qué quiere decir? Es como para ustedes es un examen. A ver, ¿cuánto me acuerdo de las clases pasadas? Las clases pasadas nosotros investigamos mediante experiencias lo que son una medición directa, una medición indirecta, usamos el método de cuadrados mínimos para hacer regresión lineal. Bueno, todo eso, o algo de todo eso, lo vamos a usar ahora. Ahora no vamos a aprender nuevas herramientas para hacer estadística o para analizar los datos. Lo que sí vamos a hacer, que es súper interesante, es usar por primera vez un equipo que adquiere datos. Fíjense que hasta ahora lo que nosotros tomamos, y algunos me dirán, pero el cronómetro también adquiere datos. Sí, es cierto, adquiere datos. Ahora, el equipo que vamos a usar es un equipo que adquiere datos de otra manera. Es un equipo que automáticamente transforma datos adquiridos de una cierta manera para darnos otra clase de información. Estos equipos que vamos a ver ahora, que es, bueno, en particular este es el phyphox, en la facultad los vemos ya enseguida, inmediatamente, en la segunda clase o tercera clase, ya estamos viendo cómo utilizar esta clase de equipos que son los más convencionales para, en general, el uso en cualquier laboratorio. De hecho, bueno, cuando puedan comenzar las clases y sean presenciales, ustedes seguro que van a empezar a usar esos equipos. Vamos a ver un poco en las siguientes clases un poco más de información de esos equipos, más allá de que ustedes no los tengan en sus casas. Y hoy vamos a aprender un poquito cómo adquirir ciertos datos, cómo adquiere esos datos el programa, y los vamos a usar para nuestra experiencia. Y repito, la herramienta de estadística que vamos a usar es ya conocida. O sea que pueden respirar un poco, pueden empezar a ver que a partir de ahora, la mitad del cuatrimestre que sigue, ya es más utilizar las herramientas conocidas. Bueno, en particular, si hablamos de la fuerza de rozamiento, pensemos un poco en siglo XVII, cuando Guillaume Amontons pronunció la frase de la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos rígidos es independiente del área, de la superficie de esos cuerpos, y lo que es proporcional a una fuerza normal. Esa fuerza normal es la famosa fuerza normal que ustedes vieron, se ve que desde el CBC, mismo en la secundaria, pero uno nunca se acuerda de nada de la secundaria de eso, es, en general está como que recién cuando lo revé, le presta atención a esas cosas. Bueno, la fuerza normal la vieron en el CBC y lo vieron en Física 1. Son conceptos que ustedes ya vieron en algunas otras materias. Acá lo vamos a ver y lo vamos a aplicar en el experimento. Lo que se supo es que realmente este es un redescubrimiento porque muchos años antes, siglos antes, ya Leonardo da Vinci en sus bosquejos había hablado sobre los principios de la fricción, los principios del rozamiento. Bueno, en particular, cuando uno habla de la fuerza de rozamiento, piensa en dos superficies en contacto. Estas superficies, cuando uno las ve macroscópicamente, quizás no ve irregularidades en esas superficies, piensa que son superficies lisas. Cuando se acerca más, hasta ver microscópicamente estas superficies, en general lo que se ven son irregularidades, que son las que generan esa fricción. Y en particular, la fricción justamente está dada por los enlaces moleculares de las dos superficies cuando están en contacto. La información de fuerza de rozamiento la pueden ver también en los libros de Alonso Fin, de Física 1, digamos, de mecánica, y en el Feynman. Estos son dos libros que quizás vieron cuando hicieron la materia Física 1, si es que ya la hicieron o si la están haciendo ahora. Y la información de acá de fuerza de rozamiento la van a ver en estos libros bastante claro. Bueno, las clases de fuerza de rozamiento que hay son varias, son diversas. Nosotros vamos a ver una, vamos a ver la fuerza de rozamiento generada por deslizamiento, que es justamente cuando un cuerpo se desliza
respecto del otro, genera una velocidad tangencial por ese deslizamiento. Y ya el físico francés que le nombré anteriormente, ya en su frase había hablado un poco sobre las propiedades de la fuerza de rozamiento. En particular, la fuerza de rozamiento es proporcional a la fuerza normal, como dijimos, en realidad, como dijo el físico francés. Esta proporcionalidad justamente va a ser una constante, esta constante es la que a nosotros nos va a interesar descubrir y poder obtener en la clase de hoy. Ya vamos a ver de qué se trata y cómo se llama. Después, la fuerza de rozamiento también, como dijo el físico francés, no depende del área de contacto, pero de qué sí depende fundamentalmente de los materiales que componen a cada uno de los dos objetos que están en contacto. Justamente esas irregularidades que se forman, ese contacto, va a depender muchísimo de esa clase de contacto y los enlaces moleculares de la clase de material que uno tenga. Todo eso, digamos, en esta clase, cuando vayamos a hacer los experimentos, uno va a tener que tratar de conocer los materiales que conforman cada uno de los objetos, como para poder tratar de interpretar y discutir un poco los resultados. Bueno, luego no depende de la velocidad relativa entre ambos objetos, y tiene un sentido opuesto al sentido del movimiento de un objeto respecto del otro. Lo que se sabe como definición de la fuerza de rozamiento, que depende justamente del coeficiente de rozamiento, que es este mu. El mu lo van a conocer como coeficiente de rozamiento, por un vector. Este vector es un vector unitario que tiene dirección y sentido del vector velocidad, y depende de la fuerza normal en módulo. Y en particular, como seguro lo vieron ya claramente en varios lugares, el módulo de la fuerza de rozamiento es el mu por la normal. Entonces hay algo que en general uno se da cuenta cuando trata de mover, por ejemplo, un mueble, cuando trata de mover algo pesado, algo que dice que está sumamente complicado cuando uno le hace un esfuerzo, una fuerza determinada para tratar de mover, y la típica es que empieza a hacer fuerza, cada vez más fuerza, y en un momento como que siente que se despegó del piso. Atípica, bueno, se despegó. Cuando se despegó, siente que la fuerza que tiene que hacer para moverlo, para que mantenga ese movimiento, es menor. Bueno, eso no es una locura, eso es una realidad. Hay dos fuerzas que están involucradas como fuerzas de rozamiento, que podemos llamar fuerza de rozamiento justo en el momento que nosotros, digamos, hablando sencillamente, despegamos ese mueble del piso, y otra fuerza de rozamiento, que es la fuerza que se genera cuando nosotros estamos moviendo, manteniendo el movimiento de ese cuerpo. En particular, la fuerza de rozamiento que nosotros necesitamos hacer cuando tratamos de despegar ese cuerpo es mayor y es más, digamos, es mayor que la otra fuerza. Ahora vamos a definir las dos. Con un simple ejemplo de un esquema de un cuerpo libre de este bloque que está sobre el piso, yo acá les voy a hablar un poco brevemente de cómo se describen esas dos fuerzas de rozamiento de las que les hablé. En el apunte el PDF que está subido a la página, está la descripción de las cuentas, que acá no me voy a detener. ¿Por qué? Porque este es un ejemplo para nombrar las dos clases de fuerzas, y donde sí me voy a detener es en el ejemplo del plano inclinado, porque es el ejemplo que vamos a usar en la clase. Entonces esto es simplemente para poder demostrarles brevemente de dónde salen esas dos fuerzas que estábamos discutiendo recién. Entonces, si uno coloca las fuerzas del diagrama del cuerpo libre del bloque, uno ve, supongamos que este bloque tiene una fuerza aplicada en el eje X, sentido viendo la pantalla hacia la derecha, se genera una fuerza de rozamiento, sentido hacia la izquierda en la misma dirección de la fuerza aplicada, y después uno, digamos, el bloque presenta una fuerza peso en el eje Y, hacia abajo, y su normal, la fuerza normal, en la misma dirección que el peso, pero en el sentido opuesto, hacia arriba. Entonces, utilizando la segunda ley de Newton y resolviendo la sumatoria de las fuerzas, que es igual a la masa por la aceleración de este bloque,
tenemos dos posibilidades. Bueno, repito, en la descripción está la descripción de las fuerzas en el eje X y la descripción de las fuerzas en el eje Y. Luego uno evalúa que en el eje Y la aceleración es 0 y en el eje X tiene dos posibilidades. Que la aceleración sea 0, es decir, que el bloque esté quieto, o que la aceleración en X sea diferente de 0. O sea, que el bloque esté en movimiento. Entonces, el primer caso, cuando el bloque está quieto, se llama el caso estático. Justamente la aceleración es 0, la aceleración en X es 0, porque en Y siempre es 0. Y entonces se define una fuerza, que es la fuerza de rozamiento estática máxima, que es esa fuerza justo en el momento que trato de despegar, como digo yo, el mueble del piso, que más que despegar es hacerlo mover. Entonces, en ese momento, la fuerza de rozamiento estática es el mu estático por la normal. Entonces, defino coeficiente de rozamiento estático como el valor de mu de la constante que determina la fuerza de rozamiento, en el caso donde justo antes que empiece el movimiento del cuerpo. Luego voy a definir, para el caso de que el bloque ya comenzó a moverse y tiene una aceleración distinta de 0, el caso dinámico. Es decir, en el caso dinámico tengo una fuerza de rozamiento, que es la fuerza de rozamiento generada por la fuerza aplicada cuando el bloque está en movimiento. En ese caso, de las ecuaciones de Newton, hay un componente más que tiene que ver con la masa por aceleración, y esto lo vamos a ver más adelante cómo se resuelve, pero se define la fuerza de rozamiento dinámica como el coeficiente dinámico, el mu dinámico, por la normal. Entonces, este coeficiente se llama coeficiente de rozamiento dinámico. Y estas dos fuerzas tienen dos diferentes coeficientes, por eso es que se definen de forma distinta, dinámico y estático. Entonces, cuando uno trata de ver un experimento con un ejemplo así, trata de ver dos casos, el caso estático y el caso dinámico. En la clase de hoy vamos a ver el caso estático y en el ejemplo de un plano inclinado. Ya lo vamos a ver ahora adelante. Entonces, miremos una cosa, que tiene que ver con el dibujo que les puse de la señora tratando de empujar el mueble. ¿Cómo se comporta la fuerza de rozamiento respecto de la fuerza aplicada? Bueno, inicialmente, si empiezo a generar fuerza, la fuerza aplicada es igual a menos la fuerza de rozamiento, en vector. Es decir, estoy empujando, cada vez aplico más fuerte, más fuerza, tengo la fuerza de rozamiento que se opone, que cada vez es mayor, hasta llegar a un punto. Ese punto justamente es la fuerza de rozamiento estática máxima, que se define como el mu estático por la normal. A partir de ahí, ¿qué pasa? Se aliviana más la cuestión, me es mucho más fácil empujar el mueble, con lo cual la fuerza de rozamiento dinámica, que es la fuerza que se opone a mi fuerza, disminuye. Entonces esa fuerza de rozamiento dinámica que se definió de esta manera es menor que la fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces, por ejemplo, bueno, en la literatura, en muchos libros, digamos, hay un montón de páginas web también informando. En realidad siempre sacan, si ustedes ven, van a ver las tablas que son similares. Lo sacan de otra referencia, hasta que llegan a algún libro. En este caso, el libro de Alonso Fin publica una de las tablas en donde muestra los coeficientes de rozamiento estático y dinámico. Lo que van a ver, no tengan miedo, es que a veces definen el estático con una S y al dinámico con una K. Entonces lo que cambia simplemente es la nomenclatura. Acá lo coloqué como lo ven ustedes en clase en general, como para que tengan idea. Entonces, por ejemplo, dos superficies acero sobre acero, en el caso de acero duro, el mu estático 0,78 y el mu dinámico 0,42, por ejemplo. Y así sucesivamente. Hay un montón de casos. Y en la literatura, en otras clases de literatura, hay quizás algunos otros ejemplos a partir de publicaciones que se han generado en los últimos años. Pero bueno, es un ejemplo para ver que el mu estático es mayor que el mu dinámico. Y vamos al experimento. Fíjense que hasta ahora fue breve lo que les conté, porque en la realidad ustedes la fuerza de rozamiento ya la tienen como resumida. De hecho, si ya tuvieron el primer parcial de física, o están ahí, la tuvieron que haber súper estudiado. De hecho, seguro que ahora, cuando les hable un poco del plano inclinado,
van a saber todas las ecuaciones, van a saber todo, lo van a tener de taquito. Yo por las dudas lo cuento, por si en algunos casos alguno no está haciendo la materia de física 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer la clase de hoy? Antes de ver qué vamos a hacer la clase de hoy, voy a tenerme un segundo para ver las consultas que tienen sobre la primera parte. ¿Sí? Así no seguimos de largo. Yo no vi el chat, así que no sé cómo viene la mano, pero vamos a disminuir acá. Vamos a ver. A ver si tienen alguna duda. Si alguno tiene alguna duda, levanta el micrófono, si no, seguimos con la experiencia. Bueno, fue rapidísimo lo mío. Sigo con la experiencia. Vamos con la experiencia. Total, después seguimos y hacemos las dudas completas, cualquier cosa. Así se sacan las dudas porque van a ver cómo lo aplican esto. Bueno, la experiencia va a ser la de la obtención del coeficiente de rozamiento estático en esta clase. La clase que viene será el coeficiente de rozamiento dinámico. Entonces, lo que vamos a hacer es un caso especial, como les dije varias veces ya, del uso de dos superficies en un plano inclinado. A priori, la primera que usaremos, digamos, será la superficie del plano que ustedes utilicen como plano inclinado, y la otra será la de una moneda. Eso lo vamos a ver más adelante. Antes de eso, les voy a contar un poquito por las dudas, para que recuerden cómo son justamente las ecuaciones de la ecuación del coeficiente de rozamiento estático, que es el objetivo de esta clase. Bueno, partiendo de la segunda ley de Newton, nuevamente, pero ahora en un sistema de un plano inclinado, a partir de las fuerzas generadas sobre el material que está sobre la superficie del plano inclinado, lo que se puede observar es que, a diferencia del caso anterior que les mostré, en un caso de plano no inclinado, ahora tenemos que el peso no se encuentra como antes en el eje Y. El peso es, hay que descomponerlo para poder obtener justamente las fuerzas sobre el eje Y y el eje X. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y y la sumatoria de fuerzas en el eje X, lo que obtenemos es que en el eje Y tenemos una de las componentes del peso, el peso sub I. Entonces tenemos la normal menos el peso sub I, teniendo en cuenta el positivo de Y hacia arriba y teniendo en cuenta el positivo de X hacia lo que sería la derecha. Entonces tenemos en el primer caso de Y, la normal menos el peso en el eje Y, o sea, la componente del eje Y igual a la masa por la aceleración en Y. Lo mismo ocurre en el eje X. Ahora el peso se descompone y tenemos una componente del peso en el eje X. Esta sumatoria de fuerzas en el eje X involucra la fuerza de rozamiento. Entonces tenemos que P sub X menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por X. Si tenemos en cuenta cómo se expresan las componentes del peso en X y en Y, sabemos que, teniendo en cuenta que alfa es el ángulo de inclinación de este plano, para ustedes, para la práctica, este alfa va a ser fundamental, ya ténganlo en cuenta. Tenemos y sabemos que la componente del peso en Y va a estar dada por m por g, que es la constante gravitatoria, por el coseno de alfa. Fíjense, si tomamos este triángulo, esta componente es el coseno de este ángulo. Y para el peso en X, lo que tenemos es la componente en X como seno de alfa, porque vendría a ser este tramo, que es lo mismo que este tramo. Entonces, esta sección es el opuesto de este triángulo, con lo cual el peso en X es mg seno de alfa. A partir de estos datos y que la fuerza de rozamiento es mu por n, en general, en cualquiera de los dos casos, empecemos a hacer cuentas. En el eje Y, ¿qué pasa? Bueno, en el eje Y la aceleración en Y es 0, con lo cual, despejando, la fuerza normal es igual a la fuerza peso, es decir, la normal es igual al peso en Y. Por lo tanto, la normal, siendo el peso en Y, si uno reemplaza por el peso en Y, que es mg coseno de alfa, encuentra la ecuación 2. Bien, un dato importante, porque sabemos que la fuerza de rozamiento es mu por n, y sabemos que nuestro objetivo es sacar mu, con lo cual ya tenemos un dato. Seguimos con los componentes del eje X.
Bueno, en el eje X tenemos, si despejamos, la fuerza de rozamiento es igual al peso en X menos M por A. La fuerza de rozamiento, repito, la despejo y es P por X menos M por A. Y P por X, si lo reemplazo por M por G por seno de alfa, me queda finalmente que la fuerza de rozamiento es M por la constante gravitatoria por el seno de alfa, menos la masa por la aceleración en X. Me detuve, perdón que fui un poco pesada con eso, para que ustedes no tengan duda del despeje. Y nuevamente acá tenemos dos casos, el caso estático y el caso dinámico. Vamos a resolver esto para saber cómo se calcula el mu estático. En particular, acá voy a colocar los dos casos, el estático y el dinámico, pero nosotros vamos a discutir hoy el caso estático. El caso dinámico quedará para la clase que viene. En el caso estático, nuevamente copié mis fórmulas relevantes, la fórmula de fuerza de rozamiento y las dos que ya tenía anotadas, y lo único que hice fue reemplazar, si tengo la fuerza de rozamiento como el mu por la normal y tengo el valor de la normal en 2, la ecuación 2 la coloco en 1 y me queda mu por mg coseno de alfa, y esto lo coloqué en esta parte de la ecuación. Cuando hice eso, fui simplificando la masa que está en ambos lados de la igualdad y g que está en ambos lados de la igualdad. Y despejando, me queda que el mu estático, porque recuerden que es el caso estático, es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. Y esto no es más ni menos que la tangente de alfa. Entonces, acá tenemos lo que nosotros queremos obtener en la clase de hoy. El mu estático es igual a la tangente de alfa. Y alfa, recuerden que era el ángulo de inclinación de nuestro plano. Con lo cual, sabemos que para determinar mu estático, tenemos que calcular el ángulo de inclinación de nuestro plano. En el caso dinámico, no lo voy a discutir ahora, lo discuto la clase que viene. Fíjense que todo empeora. Así que no se asusten, empecemos con lo más tranquilo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en la clase de hoy? Como les dije, es determinar el coeficiente de rozamiento estático. ¿En qué clases de sistemas? Dos sistemas seguro. Después, si hay más tiempo, vamos a hacer un tercer sistema. Pero eso queda como algo optativo. ¿Cuáles van a ser esos dos sistemas que usemos? Bueno, plano inclinado. Me voy a detener un segundo, así les traigo mi plano inclinado para mostrarles. Ahí volví. Plano inclinado, que saqué un estante de la biblioteca. O sea, tengo la libertad porque no está fijo a las paredes de la biblioteca. Cuestión que mi estante me viene al pelo, porque el plano inclinado que nosotros necesitamos, que si bien no lo vamos a necesitar para hoy, pero vamos a usar el mismo para la clase que viene, tiene que tener de longitud al menos 50 centímetros para poder hacer el caso dinámico la clase que viene. Si por nada del mundo pueden conseguir algo que sea de esa longitud, el ancho no importa. Si por nada del mundo pueden conseguir algo tan largo, usen algo más corto y veremos la clase que viene cómo lo solucionamos. Pero por favor, si pueden, busquen, miren, saquen estantes que sean móviles de donde puedan y después ordenen porque si no nos van a venir a matar y traten de encontrar cosas de este estilo, cuyas superficies sean lisas. Porque si uno tiene una madera y está toda levantada, va a ser súper difícil hacer algo que sea representativo. Y tiempo para lijarla, si no lo hicieron antes, no van a tener. Así que traten de encontrar algo por el estilo. Después, entonces, el primer sistema va a ser utilizar una moneda, todos los integrantes del grupo que tengan la misma moneda, mismo tipo de valor, o sea, mismo valor y misma clase de moneda, porque recuerden que hay monedas del mismo valor que son diferentes. Y la superficie, por ejemplo. Me siento como una persona que está en utilísima satelital, como en una época de los 90, mostrando una receta. El sistema 1 va a ser ese. El sistema 2 va a ser
el mismo sistema que el 1, pero lo que van a usar también es una hoja A4. ¿Para qué? Para cambiar la superficie de sus tablas, de su plano inclinado. Van a pegar una hoja A4, basta con pegar un trocito, y ahora van a entender por qué, y cuando peguen eso, va a cambiar la superficie. Una de las superficies va a cambiar, y la otra va a seguir siendo la moneda. Bueno, y la tercera, que repito que es opcional, van a usar lo mismo que en el sistema 2, la moneda, pero la hoja 4 la van a reemplazar por alguna otra superficie. Yo propuse ahí una lija, film aluminio, cuando estuvimos hablando con los chicos, pero la realidad es que hay un montón, pero que sea muy diferente. La idea es algo como sumamente, con un rozamiento, con una superficie muy distinta. Entonces, acá están los materiales que ustedes van a utilizar, estos los colocamos también en la guía de esta práctica, bueno, y la tienen también de la clase. Y esta es una imagen de lo que pasó con mi sistema, con el celular, cuando el plano no estaba inclinado. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a usar como programa el Fifox en el celular, y el que no llega a tener este programa, bueno, va a tener que hacer muchas cuentas porque digamos, va a tener que usar o un transportador o una regla. En particular, por las encuestas que nosotros llevamos a cabo al principio de la clase, todos tenían un teléfono compatible como para usar el Fifox. Por eso la idea en general de las materias es poder agregarlo. Y porque también está disponible para los alumnos gratuitamente. Bueno, tenemos los materiales. Y sabemos que mu, tangente de alfa, con lo cual hay que obtener alfa. Alfa con su incerteza. Fíjense, les voy a mostrar cómo fui haciendo yo el experimento. Puse unos libros abajo, abajo, me voy a detener para empezar de nuevo. Yo puse unos libros abajo, uno un poco más adelantado del otro, pero fue un truco mío porque cuando puse los dos juntos me costaba más empujar. Y fui empujando los libros, para no levantarlo con la mano, porque no tenía un dispositivo para levantar de a poquito para hacer mover la moneda, justamente la moneda. Porque ¿cuál es el objetivo del mu estático? Es encontrar el ángulo del plano inclinado en el momento en que la moneda trata de empezar a moverse. Cuando uno dice trata de empezar a moverse, solamente lo puede saber cuando se mueve. Entonces, la idea es poner el plano, primero jugar un poco, a ver más o menos cuando levanto el plano, cuándo empieza a deslizarse esta moneda. Cuando más o menos sé, aproximadamente, pongo libros como para llevar una altura un poquito cercana a esa, pero menor, y empiezo, en mi caso, ¿no? Cada uno toma la técnica que quiere. Lo que pasa es que con la mano a mí me costaba muchísimo, me temblaba todo, fue terrible. Entonces lo que yo hice fue eso. Una vez que vi en qué posición más o menos se iba a deslizar, puse libros y empecé a arrastrar el libro. Si lo ven, parece que se arrastra a la superficie, pero que lo que arrastra es el libro. Lo voy a hacer lentamente. Ahí está, el libro se arrastra, entonces sube la superficie muy lentamente, y en un momento, ahí vi que arrastró. Cuando veo que arrastra, ya está, dejo todo fijo. Cuando dejo todo fijo, ahí lo compilé porque me parecía que era re largo, le puse el celular y empecé a medir. ¿Y qué medí? Medí el ángulo que se había generado justo en ese punto. Y vamos a ver, ahora les voy a explicar, pero vamos a ver cómo es que mido el ángulo, cómo mide el equipo el ángulo. Entonces, uno dice, bueno, listo, obteniendo este ángulo, ya está, resuelvo el problema, obtengo mu. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es, por eso les puse una foto inicialmente, este ángulo, cuando digo que es el ángulo que es justo cuando la moneda empieza a moverse, en realidad eso teniendo en cuenta que el ángulo cuando el plano está no inclinado es 0. Si no tuviera un ángulo 0 cuando el plano no está inclinado, tendría que tomarlo en cuenta. Entonces lo primero que hay que hacer es verificar si cuando nuestra superficie elegida para inclinar el plano está apoyada en la mesa o en el piso donde vaya a hacer la experiencia, el ángulo formado, el ángulo seteado
por el phi-fox, el ángulo que mide el phi-fox, es 0. Y cuando digo es 0, ¿qué es lo que digo? Cuando el intervalo de confianza obtenido involucra al 0. Entonces, es lo primero que hay que verificar. Y después hay que calcularlo. Sea 0, no sea 0, hay que calcularlo para ver qué es. Y luego hay que calcular el ángulo final, que es el que sí tomamos como el del video de recién, y hacer la cuenta. O sea que ya para calcular alfa tenemos que hacer 2 pasos más. Acá está el resumen de lo que vamos a hacer. Entonces, obtener el alfa inicial, después vamos a inclinar el plano hasta obtener el alfa final, y luego calculamos el alfa. Y a partir de eso, calculamos el mu. ¿Queda claro la experiencia que vamos a llevar a cabo? Porque ahora vamos a ver cómo la llevamos a cabo. Más o menos el video les da una idea de cómo hacer la experiencia. Hay que ver cómo la resolvemos. ¿Qué hacemos con esos valores? ¿Cómo los calculamos? Bueno, en particular, vamos con cómo determinamos el valor del ángulo cuando lo que ustedes utilizaron como material para plano inclinado está en forma horizontal, apoyado en el lugar donde van a hacer la experiencia. Bueno, nuevamente, como intervalo de confianza, porque se determina un resultado, y fíjense lo que hice yo. Yo puse el equipo que mide ángulos cuando mi plano estaba apoyado. Y me fui fijando qué pasaba y dije, bueno, lo primero que observé es cuando acá, ¿qué es lo que me muestra este programa? Me muestra, cuando está en plano inclinado, acá fíjense que dice horizontal, pero es porque yo me equivoqué cuando lo filmé y después ya no lo iba a filmar de nuevo porque no tenía los elementos todos, la casa armada para eso. Pero acá, en plano inclinado, lo que nos da es un gráfico donde están puntos que están unidos por líneas, pero en realidad son puntos medidos, de lo que el phi-fox determina como el ángulo generado en ese sistema. Y este valor, el valor de cada punto, lo va a ir dando acá. Entonces uno puede ir observando, cuando marca un punto en el gráfico, el valor que le da de ese punto acá. Entonces, si bien los une con línea, estos son puntos, y cuando uno los ve los puntos en esta parte, lo que observa es que esto oscila. De hecho, se ve en el gráfico, lógicamente. Y ahora, cualquiera si quiere abrir el micrófono y contestarme, ¿de qué manera está oscilando si uno observa el gráfico este? De forma gaussiana. Muy bien, perfecto. La realidad es que oscila alrededor de un valor medio. Es como cuando veíamos los residuos de nuestros cuadrados mínimos, digamos. Si esto no lo uniéramos con líneas y viéramos los puntos, estaríamos viendo lo mismo. Entonces, eso puede ser algo muy positivo para nosotros, porque tenemos todas las herramientas ya conocidas. No necesitábamos saber más nada de cómo analizar los datos de acá. Pero también puede ser un punto negativo, porque hay que usarlas. Entonces, ¿quién tiene ganas de participar y decirme cómo en base a este resultado, teniendo en cuenta que uno puede exportar estos datos los puede exportar y los puede utilizar en cualquier sistema que hasta ahora usamos de análisis de datos? ¿Cómo analizarían estos datos para obtener el alfa inicial? A ver quién me lo dice. Yo tomaría la media. ¿Tomarías la media? ¿Pero de qué manera? ¿Qué análisis harías? O sea, tengo todos los puntos que son escalares, porque son valores de ángulo. Y nada, me fijaría la media de ellos y para el error tomaría la desviación estándar, supongo, o quizá el error estadístico, ya que podríamos tener muchos. Bueno, tu respuesta fue excelente. Cuando uno podríamos tener como 400 puntos, ¿no? O sea, creo que toma muy rápido el phi-fox. Bueno, esa es otra cosa que ahora voy a explicar. Ya Agustín no te dejo participar más en toda la clase. La próxima pregunta te la anulo. Excelente, la respuesta de Agustín es, cuando uno tiene una dispersión de este estilo de datos, como dijimos claramente, lo representativo de esto es que uno puede calcular la media de estos datos, lo puede hacer con cualquier programa, como hicimos al principio de las clases, y lo que va a tener es una distribución gaussiana, y lo que tiene son medidas en función del tiempo. Estas medidas en función del tiempo es como si nosotros dejáramos oscilar eternamente un péndulo
si no tuviese rozamiento, y todo ese tiempo, nosotros tuvimos que cortar mediciones, todo ese tiempo nos sirviera para determinar una media. Lo que cuestionó Agustín es posiblemente la desviación de los datos, pero como tenemos mucho tiempo, podemos medir una cantidad de n grande, como llamamos n tendiendo a infinito, lo que nosotros tenemos es una distribución gaussiana con un n representativo, con lo cual la posibilidad de medir esto y de determinar el alfa con la incerteza de alfa es tomando la media, justamente, la media aritmética, y tomando la incerteza considerando el error estadístico de esta medición. Para eso, como también nos dijo Agustín, vamos a poner acá, hay que tomar bastantes datos, justamente el famoso n grande. Entonces, para tomar esos bastantes datos hay que ver cómo mide el programa. ¿Cómo determina el programa estos puntos? ¿Cada cuánto mide? Todavía no hablamos nosotros de frecuencia de adquisición de datos. La frecuencia de adquisición de datos es cuántos valores de datos, cuántos datos toma por segundo un instrumento, un equipo. Entonces, esto lo van a ver un poco mejor cuando veamos la parte de osciladores, de lo que serían fuerzas, digamos, oscilaciones. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poco sobre sistemas de adquisiciones y vamos a ver sobre cómo cambian nuestras respuestas en base a las frecuencias de adquisición de datos y a las frecuencias de oscilación de los eventos que tengamos para llevar a cabo. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema que adquiere datos en forma oscilatoria alrededor de un valor medio. Esas oscilaciones las genera automáticamente cuando calcula el ángulo, calcula este ángulo del plano inclinado, a partir de otra cosa, que es a partir de la aceleración, a partir del uso del acelerómetro del celular de ustedes. Fíjense que los celulares, en general, cuando están activados, uno puede hacer así, así, y cambia la pantalla. Bueno, para hacer eso, tiene un sistema que en realidad, después, si alguno está interesado, les puedo contar, pero tiene que ver con capacitores y con un dieléctrico en el medio, que lo que hace es generar justamente el movimiento, detectarlo como un voltaje y traducirlo a lo que ustedes, digamos, necesitan o quieren. En este caso, el acelerómetro lo traduce a aceleración y luego lo traduce a inclinación o ángulo en realidad. Bueno, uno tiene todos estos datos y lo que puede determinar es, para saber la frecuencia de adquisición de datos, como les dije recién, tiene que saber cuántos puntos determinó el equipo en un segundo. Al principio, cuando uno empieza a medir, ya se da cuenta. No se los voy a decir, porque realmente es fácil de detectarlo. Otra manera de detectarlo es teniendo la lista de datos. Cuando uno tiene la tabla de datos, puede ver entre un segundo y otro segundo cuántos datos hay. Eso es sencillo. Entonces, eso les sirve para saber cuánto tiempo ustedes tienen que tomar la medición para tener al menos 100 datos. Bueno, cuando toman la medición, eso está en el instructivo que les envié, que son, repito, 2 hojitas, es súper, súper sencillo. Apretando los 3 puntos que está arriba a la derecha, les genera la posibilidad de guardar los datos, en realidad de exportarlos. Automáticamente les pone como posibilidad de Excel, pero tienen todos los formatos estos que son sumamente válidos y están buenísimos para poder usar Python o para poder usar Origin. El CSV suele ser uno convencional, coma, decimales, como para poder importar de cualquier programa. Yo lo bajé en el Excel para ver cómo salía, salen perfectamente, fáciles de copiar y pegar también, así que no van a tener ningún inconveniente con eso. Entonces, yendo al anterior, para poder calcular el alfa inicial, vamos a hacer, apoyamos el celular en el plano sin inclinar, le damos para medir un tiempo, tomamos los datos y lo obtenemos de la manera que recién lo dijimos. Hasta ahí espero que haya quedado claro. Cualquier duda, seguimos cuando termino de explicar el ángulo final, vemos cuáles son las dudas y las tratamos de responder. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular el otro ángulo? El ángulo una vez que lo inclinamos. Lo primero que tienen que pensar es en la experiencia. Porque fíjense, cualquiera me diría, lógicamente lo calculo de la misma manera. Si yo tengo el celular, tengo el sistema, tengo el plano, que obviamente lo voy a tener que tener fijo, porque si no, no voy a poder estar así. Entonces dice, bueno, lo calculo de la misma manera.
Bien, perfecto, lo calculo de la misma manera. Perdón. Lo calculo de la misma manera, apoyo el celular, como les puse en el video, pongo play, hago medir una cantidad n de datos, de modo de poder calcularlo mediante la incerteza estadística, el valor más representativo. Perfecto, todo bien. Ahora bien, fíjense cómo fui midiendo, por lo menos yo, en mi caso, este experimento. Puse el celular. Yo me cuestiono, y de hecho después lo probé. ¿Qué pasa si uno repite el experimento? Fíjense la clase de experimento. Todas las cosas que uno involucra cuando empieza a mover el plano y en qué momento empieza a caer la moneda. Siempre caerá con el mismo ángulo de inclinación. Bueno, cuando yo lo probé no, había una diferencia de más o menos 3 grados hice un par de ejemplos nada más. Con lo cual, no estaría bien conformarse con medir una vez, como se hizo con el ángulo inicial, el ángulo del plano no inclinado, y luego tomarlo como si fuera el ángulo final de inclinación. Entonces, ahora alguno también que levante el micrófono, que no sea Agustín, lo tiene prohibido, y que me diga qué haría entonces para medir el ángulo final. ¿Qué piensan? No es una prueba, es simplemente consultar para ver qué se les ocurre. Y por ahí podemos hacer n experiencias, n grande, de mediciones n chiquita, como hacíamos con el péndulo. A cada medición por separado sacar el promedio, después hacer el promedio de los promedios. Tendrías un error más chico. Más allá del error, uno no piensa en achicar el error, sino piensa en que el valor representativo sea de verdad representativo. Porque supongamos que es muy probable igual que lo achiquemos, pero uno puede subestimar errores achicándolo, porque si uno hace esto midiéndolo una vez, va a tener una incerteza súper chica. El error relativo puede ser menor del 1%. Ahora, ¿es representativa la experiencia? No es representativa. Entonces, más allá de que la incerteza pueda ser súper pequeña, lo que está perfecto, que comentaste, es que si uno sabe que al volver a hacer el experimento es muy poco probable que el resultado no presente diferencias significativas con el de haber hecho la experiencia una vez, tiene que seguir probando. Y seguir probando significa hacer la experiencia más de una vez, como hicimos perfectamente en el ejemplo que diste, y luego calcular el alfa final para cada caso. Vamos a ponerlo y voy a avanzar porque lo tengo escrito. Bueno, 10 veces, ya les di la solución. Vamos a hacerlo 10 veces, al menos como para tener varios datos para poder hacer reportar el resultado de cada alfa final con su incerteza y hacer el promedio de todos estos datos para encontrar el alfa final más representativo. Ahora, surgen siempre preguntas. Hasta ahora, perfecto las respuestas que me dieron. Pregunta, como yo hice y calculé el alfa con el plano sin inclinar, ¿tengo que hacer los 10 casos que siguen también dejando esperar, no sé, 50 segundos para obtener, o 100 segundos, o 1000 segundos, o lo que sea, para obtener el valor de cada una de estas alfas? Como poder podría ser. Ahora, me tendría que plantear antes si es necesario. ¿Qué es lo que dijimos en la primera clase? Cuando uno plantea el experimento, plantea todas las hipótesis. Una de las hipótesis también está en saber si, cuando el equipo mide, cuando el instrumento mide, tiene una cierta fluctuación al medir, y esa fluctuación, ¿será la misma cuando el valor de ángulo es cercano entre sí? 3 grados, 2 grados, ¿será la misma? ¿Cómo se puede ver, cómo se puede observar eso? ¿Cómo podemos comparar si nosotros podríamos estimar a las incertezas de cada uno de estos ángulos como la misma y no medirla todo el tiempo? Bueno, es muy importante, como vimos la clase pasada en muchos grupos y la anterior también, que cuando uno quiere saber eso, lo que puede hacer es plantea la situación de la primera medida como si fuera el ángulo inicial, pero final, en el sentido de tomar un n de al menos 100 datos. Y obtiene el sigma. Obtiene, sin tener que realizar la curva de Gauss, nada, obtiene el sigma.
de esta distribución. Recuerden que el sigma era la distribución de nuestros datos, que en realidad ya no son nuestros datos, son los datos, la distribución de datos que genera el instrumento, porque la realidad es que una vez que uno fijó el plano inclinado, queda el instrumento ahí y el instrumento tiene su dispersión de datos. Tomamos esa dispersión del instrumento. Entonces, bueno, la separamos, hacemos lo mismo en el segundo caso y vemos la dispersión de datos que generó el instrumento en el segundo caso. No veamos el sigma estadístico, veamos solo la distribución de datos. Porque la distribución de datos nos da la idea de que si es constante, si no difiere, la otra vez habíamos hablado de un 5% aproximadamente, si esos datos de dispersión no difieren de una experiencia a la otra, yo podría asumir que cada experiencia, el equipo va a responder de la misma manera. Con lo cual, si veo que la desviación de los datos de la primera prueba y de la segunda ya ha inclinado el plano, ¿y por qué diferencio eso? Porque a mí me podría pasar que podría comparar la primera experiencia del ángulo inclinado respecto del no inclinado. También sería válido, porque por ahí siempre tiene la misma dispersión de datos. Pero por las dudas, si uno compara el primer caso con el ángulo inicial, compara esas dos dispersiones, y ya me da que no representan diferencias significativas en cuanto a que, como eso no tiene incerteza, no lo puedo comparar con los criterios que usamos, sino que evaluándolos no difieren en más de un 5%, ya está. Ustedes saben que el equipo mide con esa dispersión de datos. Entonces, puedo asumir que las incertezas que voy a tener, que las dispersiones son iguales, con lo cual puedo asumir las mismas incertezas. Tomen el mismo n datos, así directamente pueden igualar los errores, incertezas absolutas. Entonces, una vez teniendo el valor de el alfa final y el alfa inicial, obtiene el valor del alfa. Al obtener el valor del ángulo, se reemplaza en el caso de la ecuación del mu, y se obtiene el mu estático, obviamente, de esta manera, como siempre lo vimos en todas las clases, sabiendo que la incerteza del mu estático va a salir, se va a determinar mediante la ecuación de propagación de errores. ¿Y por qué? Porque la fórmula del mu estático es tangente de alfa, es decir, es una determinación indirecta. Entonces, a partir de resolver esta formulita, ayuda, como es la derivada de la tangente de alfa, están en las tablas de derivadas, ya uno puede obtener el valor más representativo del mu estático y la incerteza del mu estático. Voy a dejar de compartir. Bueno, lo dejo compartido, pero quedo a disposición de preguntas.